Después de los siglos coloniales, Chiapas, al igual que los territorios de México y Guatemala, cambiarán sustancialmente en lo político, social, económico, territorial y por supuesto que el arte no quedaría exento. El arte novohispano heredará al siglo independiente mucho de su arte sacro, pero con un eclecticismo particular. El naturalismo romántico que se puede apreciar en la literatura de quien fuera gobernador, Emilio Rabasa, también influye en la pintura. Nuevas técnicas, nuevos motivos plásticos forjarán los pinceles de pintores fundamentales para entender el arte en Chiapas, como Anselmo Rodas y su discípulo José Otilio Avendaño. El siglo XIX significa para la historia de Chiapas un periodo de cambios importantes, acontecimientos como las reformas borbónicas del siglo XVIII y la posterior invasión francesa a España terminaron por propiciar diferentes transformaciones en el virreinato novohispano, entre ellas la independencia de sus territorios. En el caso de Chiapas, la unión al Plan de Iguala y la anexión al gobierno de México ocasionaron transiciones que incluyen pugnas entre liberales y conservadores por el control político, la definición de límites territoriales y del lugar donde se instaló la capital del estado, así como sublevaciones indígenas. De acuerdo al momento de renovación social experimentado, en el ámbito pictórico se generaron diversos estilos artísticos, en los que también influyeron la relación que la pintura chiapaneca mantuvo con escuelas de Sevilla y con la Real Academia San Carlos, fundada en el siglo XVIII. En Chiapas se desarrollaron, probablemente, no tengo estrictamente el dato, pero infiero que se desarrollaron algunas escuelas que podrían calificarse inicialmente de manera artesanal, pero que trataban a su vez de tener algunos parámetros de contacto con escuelas de carácter clásico, que es un poco a lo que aspiraban las pinturas de Crescenciano Morales y José Otilio Avendaño, que son pintores que fueron pintores originarios de San Bartolomé de los Llanos y que probablemente a partir de ahí irradiaron una importante presencia en el resto de la región. Yo creo que más que escuelas se puede hablar de talleres que seguramente hubo en las ciudades, sobre todo principales, con más población. Y como escuelas ya en ese sentido moderno, en realidad no se dan en ninguna parte del México colonial. En todo caso se dan los gremios donde aprendían a hacer talla en madera, a pintar, etc. Yo creo que la escuela ya como en sentido académico es en Chiapas muy tardía, porque muchos de los pintores que incluso enseñaban a otros en Chiapas, que eran prácticamente o autodidactas o habían aprendido de alguna manera particularmente en Guatemala. Pero el primer pintor académico, por ejemplo, en Chiapas surge hasta fines del siglo XIX, aunque siempre hay quien enseña a partir de gremios, a partir de talleres, a partir de incluso agrupaciones que se dan en los conventos o simplemente en las cofradías y otras organizaciones, sobre todo religiosas.
La pintura religiosa siguió siendo lo más importante en la pintura del siglo XIX y empieza también a haber un auge entre comillas, porque finalmente tampoco la producción es tan cuantiosa, de retrato incluso político. Ya tenemos en el siglo XIX, por ejemplo, retratos de gobernadores o de personajes que tienen un peso político en las comunidades o en las ciudades. En mucho menor sentido, aunque no recuerdo muchos ejemplos ahora, podrían ser cuestiones históricas, y no veo o no recuerdo ejemplos de pintura del paisajismo, que ya había sido introducido en el arte europeo desde el siglo XVI prácticamente, que tuvo auge ya en el siglo XVII en los Países Bajos. En el siglo XIX empieza a establecerse esta otra visión pictórica que está más marcada por los retratos familiares, y en muchas ocasiones las representaciones de la Virgen María más bien parece un retrato familiar, y esto tal vez lo podríamos corroborar con el retrato civil que también se desarrolla durante el siglo XIX. Y el retrato civil son fundamentalmente personalidades que tienen que ver con el caudillismo, con el benefactor del pueblo, con el hombre prominente de la región. Es decir, tiene que ver directamente con una percepción del poder, y esto es un elemento muy propio del siglo XIX, que se sabe dentro de un contexto ya marcado por algo que llamaríamos posteriormente modernidad, desarrollo y progreso. Dejar testimonio al pasar por la vida para ser recordado se hizo cada vez más común, primero con la pintura y luego por medio de la fotografía. Por ello, no es de extrañarse que uno de los géneros más desarrollados en el siglo XIX fuera justamente el retrato, fenómeno también ligado a la secularización y la vida económica que vivió este siglo. Personajes importantes como Emilio Rabasa fueron retratados por artistas reconocidos como Anselmo Rodas, pintor y escultor nacido en San Cristóbal y muy importante para el desarrollo del arte en Chiapas. Anselmo Rodas Domínguez es la pieza clave para la continuación del oficio de pintar y esculpir durante la segunda mitad del siglo XIX en Chiapas. Fue el heredero de los antiguos maestros imagineros de la colonia. Pintaba, esculpía, enseñaba, ofrecía techo y comida a sus alumnos de escasos recursos. Nació en San Cristóbal de las Casas el 21 de abril de 1840. Sus padres fueron Cristóbal Rodas y Gabriela Domínguez, quienes advirtieron las grandes facilidades que tenía para el dibujo. Lo llevaron con el pintor Higinio Antonio Liévano, que gozaba en ese entonces de justa fama de buen pintor. A temprana edad, Anselmo Rodas comenzó a producir lienzos de acabada manufactura. A los 21 años de edad, dejó de frecuentar el taller de su maestro para dedicarse a trabajar por su cuenta e impartir cátedras de dibujo en las escuelas superiores locales, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, así como el Seminario Conciliar. Consagró una fecunda labor pictórica, de la cual no se ha hecho ningún estudio ni catálogo alguno. Sus cuadros se hallan en poder de los coleccionistas, principalmente en las ciudades de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De él mismo se conserva una pintura de carácter alegórico, La Justicia. Puede apreciarse en ella la búsqueda de los nuevos ideales plásticos que representa el autor, un mayor naturalismo y una sencillez más clásica. Además de popularizarse el género del retrato, también se tiene noticia de otros tipos de obras que antes no eran tan comunes, como la pintura de historia.
Entre sus alumnos más destacados se encuentran los artistas plásticos José Otilio Avendaño, José Domingo Santiago, Benjamín Crocker, Carlos Flores y José Inés Tobilla. Para el siglo XIX, en una casa como estas, el maestro Anselmo Rodas creó la casa taller donde venían los alumnos a estudiar el arte y el oficio de pintar. Entre sus alumnos más destacados tenemos a Otilio Avendaño, originario de Carranza, a José Inés Tobilla, que es la estrella del siglo XIX en Chiapas, originario de San Cristóbal de las Casas, y al arquitecto Carlos Z. Flores, que fue precisamente el constructor de esta bella casa que hoy lleva el nombre de La Enseñanza. Anselmo Rodas es el educador de los pinceles en el siglo XIX en Chiapas. Agradablemente, en el Museo Regional de Chiapas podemos apreciar dos de sus obras, una referente a Rabasa y la otra referente al general León, gobernador del estado. Uno de sus discípulos, Crescenciano Morales, retrató a otro personaje político prominente dentro de la historia de México, Belisario Domínguez. Al igual que su maestro en el retrato de Rabasa, Morales creó una sensación de elegancia y sencillez lograda por medio de una claridad visual en la cual los colores fríos y las líneas bien definidas destacan al personaje. Pero también en Comitán estaba, por ejemplo, Benjamín Crocker. De Crocker tenemos una buena cantidad, supongo yo, que todavía en las colecciones particulares y en algunos templos de Comitán, sobre todo en las advocaciones de Jesús, como Sagrado Corazón de Jesús, y en los retratos de familiares y en los retratos de personajes y benefactores de la época. También Crocker se distinguió por ello. La pintura religiosa del siglo XIX también estuvo representada por diferentes estilos, en ocasiones retomados de forma un tanto ecléctica. Dentro de esta gama de eclecticismo se conserva, por ejemplo, la utilización del dorado en las pinturas religiosas, pero se añade una tendencia hacia temas que remiten a la exaltación de los sentimientos, el gusto por la elaboración de retratos refinados o bien la naturaleza y los paisajes como protagonistas. De manera que los pintores chiapanecos del siglo XIX pueden calificarse como parte de la corriente romántica que caracteriza a esta época. El siglo XIX en Chiapas, en términos de arte sacro, digámoslo así, empezaría más bien a construirse a partir de las advocaciones de vírgenes de la segunda mitad del siglo XIX, con José Otilio Avendaño fundamentalmente, una representación mestiza de lo sagrado, una representación mestiza de la Virgen. No es esta representación caucásica, europea, que prevaleció como ordenanza y como digamos, reglamento de carácter doctrinal y religioso que imperó en el caso de la colonia en los siglos XVI, XVII, XVIII. Solo se debía y se podía representar a
a Cristo, a la Santísima Trinidad, a los ángeles, a la Virgen María y a los santos bajo ciertas perspectivas, ciertos elementos anatómicos, ciertas posturas, cuando era de cuerpo entero, cuando no, con elementos, digamos, añadidos a la iconografía, que eran precisamente aprobados eclesiásticamente. Las representaciones no eran, pues, en ese sentido, libres o autonómicas, por decirlo de alguna manera. Uno de los pintores más sobresalientes de Chiapas es José Otilio Avendaño. Y mi admiración para este gran maestro que tuvimos aquí en San Bartolomé por su paleta. La paleta es para mí una de las mejores del estado. En 1951 se publicó un texto de la revista gráfica Chiapas como un homenaje al primer centenario del natalicio del pintor y escultor don José Otilio Avendaño Gordillo. Dicho artículo fue elaborado por el nieto del artista plástico don Juan José María Morales Avendaño. José Otilio Avendaño nació en San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza, el 15 de febrero de 1851. Sus padres, Viviano Avendaño e Inés Gordillo. Fue nieto de Juan José María Morales Avendaño, también pintor, heredando ya el gusto por el arte. En su adolescencia, José Otilio utilizaba carbón molido para copiar figuras humanas, animales y otros modelos cotidianos en sus primeros trazos. En sus clases de letras en la escuela, conoció al profesor Manuel Cosar, un excelente dibujante y grabador, quien se ofreció gustoso a impartir a Avendaño sus conocimientos de dibujo. Posteriormente, con anuencia de su madre, se trasladó a San Cristóbal de las Casas para trabajar y estudiar con el maestro Anselmo Rodas. Siendo muy joven él, se dedicó a aprender la pintura en San Cristóbal de las Casas, como discípulo de Anselmo Rodas. Más o menos un tiempo de 5 años. Luego regresa a San Bartolomé y pone su taller en la Tercera Oriente, número 52, y pinta un sinnúmero de obras, tanto en retrato como en arte sacro. De ahí tuvo varios discípulos, pero el que sobresalió fue Crescenciano Morales Sancheita. Este otro pintor se reconoce más por el retratismo. Tras una breve estancia en San Cristóbal de las Casas, regresó a su ciudad natal y conoció al escultor guatemalteco don Luis Maldonado, con quien entabló una buena amistad y decidió viajar a Guatemala para trabajar junto al escultor y perfeccionar sus dotes de escultor a cambio de dar clases de dibujo a Maldonado y a sus hijos. Las obras más sobresalientes están, por ejemplo, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen. Son las más populares, las que más compraban, las que más se vendían. Don Otilio se basaba en las obras en un libro de El arte cristiano. Por ejemplo, tú llegabas a la casa de él y que querías una Virgen del Carmen o del Rosario, entonces ya te pasaba él el libro y ya veías los modelos de qué modelo querías y ya ese modelo te lo hacía, en tela o en tabla o en lámina.
Para mí representa el arte en Chiapas por eso, porque sus hebras se pegan mucho a la realidad de su época de él. Por ejemplo, las vírgenes les pone collares, aretes y anillos cosa que otros pintores no hacen. Y él se basa en los collares de las indígenas. Para mí él ha sido una de los pintores mejores del siglo XIX. La propuesta más audaz en el siglo XIX en Chiapas, en materia de arte, la brinda el pintor José Inés Tobilla. Originario de Ciudad Real, este artista realiza 2 desnudos que son de suma importancia para el arte en Chiapas. Entre los altos valores del pincel que ha tenido Chiapas, se destaca el pintor José Inés Tobilla, quien fue una luz que brilló a finales del siglo XIX. Los datos biográficos que se tienen de este audaz artista chiapaneco son muy escasos. Se sabe que nació el 20 de abril de 1864 en San Cristóbal de las Casas. Sus padres fueron los señores José Pablo Tobilla, de la ciudad de Comitán, y doña Telésfora Flores, oriunda de San Cristóbal. Sus primeros maestros fueron los pintores Clemente Nájera, Manuel Suárez Návar, Anselmo Rodas y el escultor Domingo Santiago, de quienes aprendió tan maravilloso arte del color y la línea, de la luz y de la sombra, esto en el Instituto Científico y Literario de su ciudad natal. A los 17 años de edad, José Inés Tobilla viajó a la Ciudad de México para perfeccionar sus conocimientos en la Academia de San Carlos. Se sabe que radicó 10 años en la capital y posteriormente emigró a Aguascalientes, donde fungió como profesor de dibujo y pintura en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. José Inés Tobilla se destacó como paisajista y se impuso como un verdadero retratista. De entre sus obras más reconocidas están los retratos a Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y otros héroes de la patria. Tobilla es el autor de 2 desnudos que se encuentran en el Museo Regional de Chiapas. Estos desnudos son muy importantes para la época. Realizarlos fue de alguna manera la propuesta más audaz de finales del siglo XIX, porque nadie se aventuró en los caminos del desnudo, de lo erótico, como lo realizó este extraordinario artista. Así, en un Chiapas en construcción independiente, heredando los estilos románticos europeos, la pintura chiapaneca del siglo XIX mostraba un momento de aprendizaje, pero sobre todo estaba construyendo un camino cada vez más personal para llegar a lo que serían las artes plásticas del siglo XX, con sabor y acento puramente chiapaneco. Las artes plásticas se comprenden en el siglo XIX como una manifestación del descubrimiento del nosotros, la construcción de una identidad visual que se establecerá, en el caso de Chiapas, es una hipótesis que tengo, en 3 vertientes: las artes plásticas, la literatura y la música. Estas 3 vertientes son ineludibles y van a conformar la visión de
la visión de la tierra, la visión de la naturaleza, la percepción de las costumbres, el sentido de pertenencia. En la literatura, con un poeta fundamental, que es Rodolfo Figueroa. En las artes plásticas, con estos pintores que hemos mencionado. Y en el caso de la música, con la irrupción, digamos, cada vez más difusora de un instrumento que será el instrumento totémico de la identidad mestiza chiapaneca, que es la marimba.